Así que la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas. Comenzamos la segunda parte de esta clase, taller pastoral, semana 2. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta etapa de nuestra asignatura? Vamos a revisar lo que es la parte ética y formativa del ministerio pastoral. 4 clases de este primer diplomado tienen que ver con la parte formativa, o 3 clases van a ser con la parte formativa. Las siguientes 3 clases que nos hacen falta, vamos a trabajar ya desde la parte práctica, que es el oficiar bodas. Pero para oficiar bodas necesitamos encontrar qué dice la Biblia sobre el matrimonio, a quién casar, cuándo casar, por qué casarlo, cómo casarlo, dónde casarlo, a quién no casar. Entonces, todas esas cosas las vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? Y vamos a ver ese detalle genérico que nos va a servir para todas las demás funciones ministeriales. ¿Cuál es el papel de una mujer? ¿Qué restricciones, si es que las da, pone la Biblia? ¿Qué restricciones creemos que son de la Biblia y son más denominacionales? Y todos esos elementos que son muy necesarios para el desarrollo de la iglesia. Le digo que yo, bueno, esto lo vamos a ver más para la tercera semana, ¿verdad? Pero yo mismo, hace algún tiempo, en este año, necesitaba revisar algunas situaciones porque me tocaba casar a un matrimonio, a unos muchachos, y iban a hacer, ellos tenían dentro de las ceremonias, de la simbología, actividades que generalmente no se hacen en las iglesias. Pero me doy cuenta yo que eso es más tradicional que otra cosa. No significa que sea antibíblico. Entonces busqué cómo lo hacen en otros lugares. Miré unas 2 y no me gustaron. Y la que me gustó fue de una pastora casando, haciendo los elementos que yo buscaba. Entonces, dentro de todo lo que vi, fue una mujer la que me sirvió de ejemplo. Fue la ceremonia de una pastora la que me sirvió de ejemplo y lo tomé. Entonces, más adelante vamos a ver eso, pero antes de ir a esa parte, vamos a ver por qué necesito yo formarme como pastor. Cuando pensamos en el ministerio pastoral, nos preguntamos, ¿qué se requiere para ser un pastor? ¿Es realmente un oficio que puede ejercer cualquier persona? ¿O por lo contrario, se trata de personas con muy buena exigencia de perfil? ¿Qué necesito yo para ser pastor? Y aquí está la pregunta. ¿Se necesita un llamado para ser pastor o se necesita una preparación? ¿Qué es más importante? ¿Que alguien sea llamado o que alguien esté preparado? Esa pregunta queda en el aire. Cometemos el error de decir, y es correcto, o sea, yo entiendo algo, no se puede ser pastor sin ser pastor bajo el orden de Dios, ¿verdad? Sin tener un llamado ministerial, sin tener la palabra llamado en sus vocablos originales significa vocación. La vocación es lo mismo que el llamado. La vocación se utiliza en la parte técnica, en la parte contextual, pero lo que nosotros le llamamos llamado, en los términos originales le llama vocación. Entonces, ¿qué es el llamado? Es la vocación, esa condición ya intrínseca en el ser de una persona para dedicarse a algo y ejercerlo. Entonces, a partir de esa vocación, a partir de ese llamado, nosotros debemos prepararnos. El llamado es lo primero, entonces, pero ese llamado sin preparación no desarrolla carácter. El ministerio pastoral, según podemos definirlo desde el vocablo, los vocablos, contextos presentes en el Nuevo Testamento, se perfila básicamente como alguien que alimenta. Eso es un pastor, alguien que alimenta, enseña por la palabra de vida, cuida y lidera un conjunto de seguidores de Jesús. Cuando consideramos estas funciones básicas del ministerio pastoral
inexorablemente las relacionamos con capacidades excepcionales que requieren tener estos ministros para realizarlas. Entonces, ¿qué es lo que debe de formar un pastor? Una mujer de Dios llamada a cuidar la grey del Señor, el carácter. Hay pasajes muy importantes. Voy a utilizar aquí una forma, un diálogo fuera, porque ya tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? El llamado requiere formación. Entonces, ¿qué nos da? Y la formación nos da carácter. Entonces, ¿qué es el carácter? Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros confundimos carácter con temperamento, ¿verdad? El carácter es muy importante. Vamos a ver que no me sale aquí el llamado. El llamado requiere carácter, formación. Es necesario. Usted fue llamado al ministerio pastoral o algún otro ministerio apostólico, ministerio profético. El carácter requiere formación. El llamado requiere formación y la formación nos da carácter. ¿Qué es carácter? La madurez, la habilidad para poder ministrar de una manera correcta. Imagínense, no, no se, no se requiere mucho para casar una persona. Para oficiar una boda se requiere poco. Seguir un patrón, seguir un bosquejo. Pero para decidir si es correcto acceder a casar a alguien, para eso sí se requiere. Yo me puedo poner a hacer la práctica aparte, tener el bosquejo, tener el nombre de las personas que se van a casar y practicarlo antes y hacerlo. Pero para acceder a oficiar una bendición ministerial para un matrimonio que ya está casado, por lo menos aquí en Honduras, en otros países, pues el ministro de Dios lo hace de una manera oficial legal y lo hace de una manera litúrgica. En países como Honduras solamente nos toca la parte litúrgica, solamente la parte litúrgica, ceremonial, pero en otros países, Estados Unidos, no sé si en Europa, el ministro de Dios ejerce una doble función, litúrgica, ceremonial y también legal. Entonces, ¿cómo decido yo casar o no casar a alguien? Necesito tener la formación. ¿Cuándo debo de decir que no a alguien? ¿Cuándo? O a todos les debo de decir que sí. Entonces, de eso se refiere la formación. ¿A quién debo de bautizar? ¿Cuándo debo de bautizar? Hace un par de días, unos hermanos de la iglesia, estábamos hablando de la necesidad de programar bautismos, que programamos cada 2 o 3 meses bautismos en la iglesia y de arreglar ahí los bautismos. Entonces alguien me preguntaba, hermano, hay una persona que está en cama, no puede levantarse y ella desea bautizarse, pero no la podemos sumergir al agua. ¿Qué hacemos? Bueno, prepárese para el taller que toque bautismo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Podemos esparcir agua, el rociamiento de agua sobre la cabeza de alguien, lo dejamos sin bautizarse. ¿Qué hacemos? Salva el bautismo es para perdón de pecados. Todo eso nosotros lo debemos de saber con base bíblica. ¿Qué pasa si alguien se muere y no se ha bautizado? ¿Es salvo? ¿Se va al infierno? Y si no se va al infierno, ¿se va en el rapto? Si es que creemos en el rapto o arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos preparación, formación. ¿Y qué significa el carácter de un ministro? Es lo fundamental. El carácter de un ministro es lo fundamental. ¿Cómo está nuestro carácter?
El apóstol Pablo expresó así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. Me tuvo por fiel. Amadas hermanas que están en esta clase, siervas de Dios, si usted está sirviendo en la obra ministerial, no es por su poder, no es por su fuerza, no es por su capacidad, no es por su inteligencia, no es por su liderazgo. Gloria a Dios porque lo tiene. Es porque Dios así lo quiso. Porque Dios vio en usted, le tuvo a usted como fiel. Entonces debemos mantenernos fieles. ¿Por qué Dios nos llama al ministerio? ¿Por qué? Porque nos tuvo por fieles. Tomando en cuenta que Dios nos tuvo como fieles, debemos permanecer fieles. Si Dios me tuvo a mí como fiel, ¿qué me toca a mí? Mantenerme fiel. Muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, que fueron llamados por eso, porque fueron fieles, pero no nos mantenemos fieles. Empezamos bien en muchas ocasiones, pero en el camino del ministerio algo ocurre y nos debilitamos. Ese fundamento que una vez fue puesto en nosotros, como que lo cambiamos. Me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. Un hombre de la estirpe judía farisea como el apóstol Pablo, que tenía un currículo vitae sorprendente, fue capaz de reconocer que no era por su trayectoria académica y experiencias pasadas. La razón por la cual el Señor Jesús lo constituyó ministro del Evangelio no fue porque tenía todo ese plan académico, todo ese currículo, sino fue por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad, la cual tiene que ver con el carácter transformado. Que Dios transforme su carácter. Los ministros en general son exitosos, no por sus capacidades excepcionales, sino por su carácter transformado por Dios que sustenta dicho ministerio pastoral. Vamos a ver a continuación las relaciones entre carácter y competencia. ¿Y dónde vamos a ver eso? En dos ministros de Dios y en dos iglesias a los que esos ministros servían. Vamos a ver el caso de la iglesia en Éfeso y el caso de la iglesia en Creta. Y aquí, si usted va a ver esta lección en diferido, le voy a pedir un favor. Pause la clase y usted va a decirme quién es ese ministro para Éfeso y quién es el ministro para Creta. Así que vamos a revisar. Una vez pausada, lo busca y lo encuentra y continuamos con la clase. Relación entre carácter y competencia. Nosotros tenemos que tener carácter. ¿Qué es el carácter? La parte humana, la parte de soportar las pruebas, soportar las aflicciones. El carácter tiene que ver con el espíritu manifestado en nosotros. Las competencias tienen que ver con los dones. Nosotros como cristianos y como ministros de Dios tenemos una aliación entre nuestro fruto, el fruto del Espíritu, no nuestro fruto, el fruto del Espíritu en nosotros y los dones del Espíritu. Nosotros debemos de tener ese equilibrio. ¿Qué son los dones? La capacidad de Dios para hacer algo. Pero el fruto es la madurez de Dios en nosotros. El don o los dones son el poder de Dios, las habilidades de Dios, las competencias. Pero el fruto es el carácter, la madurez que vamos adquiriendo para servir en la obra de Dios. Vamos a entender que lo anteriormente dicho se desprende de realizar un análisis ponderado del perfil del ministerio pastoral a partir de lo que el apóstol Pablo les expone a Timoteo, quien estaba en Éfeso, lo vemos en 1 Timoteo 1:3, y a Tito, quien estaba en Creta, lo vemos en la carta de Tito 1:5, ambos en condición de delegados apostólicos de Pablo y su ministerio entre los gentiles.
Qué necesario comprender esto. Muy importante entender esto. Aunque las realidades situacionales de ambas localidades geográficas eran muy diferentes, compartían la presencia de falsos maestros a quienes se les debía hacer frente con la palabra a causa de sus doctrinas de error y de demonios. Doctrinas de error y de demonios que están latentes en la iglesia de hoy. Estas doctrinas distorsionaban la fe de los santos. Frente a esas realidades y a esas situaciones locales, se requería de hombres con ministerio pastoral que pudieran hacer frente a las necesidades de los discípulos. Por lo tanto, ambas listas de rasgos de perfil para ser pastor, tanto en Timoteo como en Tito, eran muy exigentes, pero fundamentalmente en el carácter. El caso de Éfeso, observamos ahí 18 rasgos de carácter. Cuando observamos con detenimiento la lista que Pablo presenta a Timoteo, nos percatamos que 18 rasgos requeridos por Pablo, el 88% de los rasgos, 16 rasgos, van dirigidos al carácter. Y 12 rasgos, 12% de los rasgos, 2 rasgos, se consignan en la lista de las competencias. Imagínense que las competencias que Pablo pide que debe tener un ministro de Dios, de las 18, 16 tienen que ver con madurez, con el fruto del Espíritu manifestado en la vida del cristiano. De las 18, 12 tienen que ver con vida interior, con crecimiento interior, y solo 2 con desarrollo de dones, de capacidades. Lo mismo ocurre en Creta. En el caso de Tito, al realizar el mismo ejercicio de la lista de rasgos que Pablo ofrece a Tito, notamos que de 16, el 78%, o sea, 14 rasgos, son un valor absoluto, corresponden al carácter. Y solo 13%, 2 rasgos, atañen a la competencia del ministerio pastoral. Muchas veces nosotros creemos que el hablar en lenguas, cosa que es necesaria y es buena, ¿verdad? El profetizar, que el tener visiones, el tener sueños, es la parte fundamental del ministerio pastoral. Y déjeme decirle, bíblicamente, no. Bíblicamente es la formación de carácter, la formación integral, la capacidad que nosotros tenemos para mantenernos equilibrados en el momento de crisis, para no exaltarnos, exasperarnos cuando alguien se levanta con fuerza. Miren, eso dura toda la vida. Yo puedo tener la unción, el fuego, la gracia de Dios para predicar, para sanar enfermos, pero si no tengo carácter maduro, mi ministerio no va a ser efectivo. Qué tremendo, ¿verdad? Eso no significa que uno va a agachar la cabeza siempre. Significa que aunque uno no agache la cabeza, sabe defenderse de manera correcta. Imagínense el carácter cristiano, el carácter de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, consiste en saber manejar el enojo. No significa no enojarme. Significa que cuando me enoje, no voy a perder el control y me voy a defender con autoridad sin perder el control. Enojado no significa pecado. Enojarse no significa pecar. Pecar es cuando yo pierdo el enojo, cuando el sol se pone sobre mi enojo. ¿Qué significa? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un hombre de Dios, con carácter de Dios, se van a enojar, pero el sol no se pondrá sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que el sol no le nublará la vista, que el enojo no le hará perder el control. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso es carácter. Va más allá de predicar, va más allá de oficiar una boda. Entonces, esas partes de la vida cristiana, ministrándose en el pastor, de la vida de carácter cristiana ministradas en el corazón de un pastor, son las que le van a dar verdadero fundamento cristiano. Esa es una visión conjunta. Cuando unimos ambas listas de rasgos de perfil de un pastor, Timoteo y Tito, observamos que hay una suma total de 24 rasgos junto a los dos.
18 en Timoteo y 16 en Tito, de los cuales 22, es decir, el 91% de estos corresponden al carácter. Y 2 rasgos, es decir, el 9% corresponden a las competencias. Qué tremendo, ¿verdad? Si discriminamos lo anterior, podemos observar los siguientes datos estadísticos. 10 rasgos, es decir, el 41.66, son comunes en ambas listas. 8 rasgos, es decir, el 33%, son propios de la lista a Timoteo. 6 rasgos son propios a la lista de Tito. La mayoría de los rasgos, entiéndase 10, que son comunes, no indican que en ambas localidades los pastores debían atender necesidades comunes. Eso es muy importante, hermanos. Son números, pero son números que dan sustento a nuestra visión, a nuestra teología y a nuestra filosofía pastoral. Nosotros debemos de tener una filosofía pastoral. Esa filosofía pastoral es la que va a generar carácter en nosotros. Este material está ya subido, ya lo tiene usted en 2 fuentes, lo tiene en la plataforma de clases y lo tiene en el chat de WhatsApp para que usted lo vea, para que usted lo trabaje. Ahí hay un par de tareas ya definidas para que usted se dedique a ellas. La implicancia de estadísticas en el ministerio pastoral. Claro que las estadísticas son importantes. Las estadísticas son importantes. Aquí vemos, si viéramos en estadística, este es un iceberg. El iceberg nos enseña, mire qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo lo que nos enseña aquí este material. Gracias a Dios por la persona que lo proveyó desde internet. Mire, el 9% son competencias, son dones. Y nosotros, sobre todo en nuestros modelos pentecostales basados en dones, el 9% de las competencias son dones. El 91% del perfil es carácter. El perfil ministerial de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, el 100% del perfil, el 9% habla de dones, o sea, competencia. El 91% habla de fruto, o sea, el carácter. El carácter. Mire, y generalmente nuestro ministerio lo sostienen los dones y no el carácter. ¿Se ve? ¿Ve usted lo necesario? Entonces, fundamentos del ministerio pastoral, 2 cosas: competencias y carácter, dones y madurez, dones y fruto, dones y fruto. Si usted ve, revisa los dones en la Biblia, el capítulo 12 del libro de Primera Carta a Corintios, capítulo 12, y Romanos, capítulo 12, son dones, los dones. Ahora, si nos vamos allá al libro de Gálatas, donde están las manifestaciones del fruto del Espíritu, ese equilibrio debemos de tener nosotros. Muchas veces en nuestros modelos pentecostales, que gracias a Dios tenemos, porque vemos la manifestación de Dios para la iglesia de hoy, a pesar de eso, de la bendición de tener dones en el ministerio pastoral bíblico, no son los dones los que deben de sostener a un ministro de Dios, sino el fruto. El fruto. ¿Qué es el fruto? El carácter maduro que le ayuda a uno a sostenerse. Generalmente nosotros buscamos más el don. Ay, Señor, dame el don de profecía, ayúdame. Y está bueno. Pero para sostener un ministerio a largo plazo, no vamos a estar siempre buscando el don, porque el don no nos da desarrollo interior. Y nosotros confundimos el don con desarrollo interior. Tenemos la debilidad de confundir el don con santidad. ¿Qué es lo que nos va a dar la santidad? El orar por enfermos y que ese enfermo se sane. No. Hay cientos de hombres con dones ministeriales, con la capacidad dada por el Espíritu Santo para orar por enfermos, para hacer milagros, pero viviendo una vida
doble, teniendo situaciones de mal testimonio a escondidas. Y a pesar de eso siguen sirviendo al Señor porque se enfocaron en los dones, porque se enfocaron en ver el poder de Dios, que no está malo. Pero cuando nos enfocamos en el poder de Dios y no en el carácter de Dios, entonces hay un desequilibrio drástico que no nos ayuda a crecer en él. Amadas hermanas, amados hermanos, si usted pretende servir al Señor con integridad, con pasión y con entrega, absolutamente usted necesita desarrollar el carácter cristiano, la madurez cristiana. Dios nos ayuda a todos a ser siervos transformados, cuya familia puedan evidenciar nuestra esencia de vida y de fe, de tal manera que el ejercicio de nuestras competencias en el ministerio pastoral esté sostenido por nuestro carácter y así podamos tener el mayor de los éxitos ministeriales. Este material fue sustraído de el siervo de Dios Jorge Eliezer Navarrete, profesor de Ciencias Teológicas y estudiante del programa doctorado en Teología de la UCL. Y gracias a Dios por hombres como él. La siguiente semana vamos a ver esto, cuidando tu corazón en el púlpito. Mire, cuidando tu corazón en el púlpito. Eso vamos a ver la siguiente semana. Posteriormente a eso, mire, sube al púlpito después de haber orado, sube al púlpito completamente preparado. Todo eso lo vamos a ver. Y la cuarta semana vamos a ver esto, oficiar bodas, aspectos doctrinales. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte doctrinal de la boda, que es el matrimonio, a quién casar, cuándo casar. La quinta semana y la sexta semana, oficiar bodas, aspectos legales. Mire, la cuarta semana los aspectos litúrgicos, doctrinales. La quinta semana los aspectos legales. Protocolo para las bodas civiles y los protocolos, ¿verdad? La parte de Biblia, la parte legal, qué debe de tener qué es lo que se debe de tener para casar legalmente, ¿verdad? Si debe estar casado anteriormente, si ya fue divorciado, en el caso que se acepten. Mire todos estos aspectos. Y la quinta semana vamos a ver la parte práctica, oficiar bodas, práctica profesional. Y aquí están algunas ceremonias. Esta ceremonia la descargué de internet. Toda esta parte la descargué de internet. Todo lo que usted ve en este momento en pantalla lo descargué. Pero esta parte, vamos a ver, esta ceremonia nupcial 2 es el formato que yo utilizo cada vez que me toca oficiar una ceremonia nupcial. Este es el formato que yo utilizo. Lo trato. Y una de las últimas bodas, no sé si esta fue la última boda que oficié, pero aquí tengo los datos, miren, los pongo en rojo. Mire, si va a usar anillo, todo esto. Y aquí una predicación corta sobre el matrimonio, restaurando la confianza en el matrimonio. Creo que esta predicación la hice para un matrimonio que ya tenía años de estar en unión libre. Entonces, hasta esos elementos uno debe de identificar. Si yo voy a casar a muchachos por primera vez, es su primera experiencia matrimonial, el mensaje es para muchachos, ¿verdad? Pero si voy a oficiar una boda de personas que han tenido experiencias anteriores de matrimonio, entonces el enfoque de la predicación es diferente. Todas estas cosas vamos a ver. Gracias por compartir, amadas hermanas y hermanos. Dios me les bendiga y será hasta la próxima.